La imagen apareció de forma inesperada y bastó para detener la atención de todos. El nuevo tatuaje de Gökberg no llegó acompañado de explicaciones ni de mensajes aclaratorios. Desde el set, el presentador observa cómo un solo detalle visual puede cambiar el foco de la conversación. No fue un anuncio ni una revelación, fue simplemente una imagen. Y aún así, generó impacto inmediato. El público reaccionó con rapidez, como suele ocurrir cuando un gesto rompe la rutina. El tatuaje se convirtió en tema central sin necesidad de palabras. Algunos lo miraron como una expresión artística, otros como un mensaje cifrado. Y en medio de esas lecturas, surgió una pregunta que comenzó a repetirse. La pregunta no se formuló como afirmación. Se presentó como inquietud. ¿Está pasando algo con Sembre? Nadie lo dijo de manera directa. Pero la duda apareció, se expandió y tomó forma en los comentarios. El presentador subraya que las preguntas también construyen relato. No hubo declaraciones oficiales que orientaran la interpretación. Gökberg no explicó el significado del tatuaje. Sembre tampoco reaccionó públicamente. Ese silencio conjunto fue leído de muchas maneras, y cada lectura reflejó más al observador que a la escena misma. Desde la narración, se recuerda que los símbolos tienen fuerza cuando no se explican. El tatuaje, en este caso, funcionó como un espejo. Algunos vieron fuerza, otros introspección, otros cambio. Ninguna interpretación fue confirmada. La imagen circuló sin estridencias, pero con constancia. No desapareció, no se diluyó. Se mantuvo presente en la conversación diaria. Y esa permanencia fue lo que alimentó la sensación de que algo merecía ser observado con atención. El nombre de Sembre comenzó a aparecer asociado a la imagen. No por hechos nuevos, no por declaraciones, sino por la relación emocional que el público establece entre figuras conocidas. El presentador insiste en que asociación no es prueba, pero sí es fenómeno social. Algunos seguidores pidieron calma, otros expresaron preocupación, otros simplemente curiosidad. El tatuaje se convirtió en punto de encuentro de emociones distintas, y esa diversidad de reacciones amplificó el impacto inicial. No se habló de conflicto, tampoco de ruptura. La pregunta se mantuvo abierta. ¿Le está pasando algo a Sembre? Nadie respondió, nadie confirmó, nadie negó. Y en esa ausencia de respuestas, la conversación siguió viva. Desde el estudio se señala que el silencio no siempre es señal de problema, a veces es solo silencio. Pero en el lenguaje del público, el silencio se interpreta. Y esa interpretación se vuelve parte del relato colectivo. El tatuaje permaneció visible mientras las teorías cambiaban. No se movió, no se modificó. Esa estabilidad contrastó con la volatilidad de las opiniones. Y esa diferencia fue llamativa para quienes observaban. La narrativa no se construyó desde los protagonistas, sino desde quienes miran. El presentador hace hincapié en ese punto. La historia no nació de una declaración, nació de una reacción, y eso define su naturaleza. Cada nuevo comentario parecía buscar sentido. No escándalo, no confirmación, solo comprensión. El tatuaje fue leído como símbolo, no como provocación, y esa lectura marcó el tono general. El nombre de Sembre volvió a surgir, esta vez con matices distintos, no solo preocupación, también cuidado, también respeto. La pregunta se formuló con cautela, como quien no quiere invadir, pero tampoco ignora. No hubo imágenes posteriores que reforzaran ninguna versión.
No hubo gestos que aclararan el panorama. El relato se sostuvo en una sola escena, y esa escena fue suficiente para mantener la atención. El presentador evita conclusiones apresuradas. No corresponde atribuir significados personales a gestos públicos, pero sí reconocer el impacto emocional que generan. Y en este caso, el impacto fue claro. La conversación continuó sin nuevos elementos. Eso demuestra que no siempre se necesita información adicional para sostener el interés. A veces, una imagen basta. Y el tatuaje cumplió ese rol. Desde la mirada narrativa, se entiende que el público busca coherencia, busca señales, busca continuidad, y cuando no la encuentra, pregunta. Esa pregunta no acusa, solo explora. El silencio de Gökberg se mantuvo, el de Sembre también, y ese paralelismo fue observado, no como evidencia, sino como coincidencia que despierta curiosidad. La curiosidad, aquí fue el motor. El tatuaje no perdió protagonismo con el paso de los días. Al contrario, se volvió referencia. Cada nueva mención remitía a esa imagen inicial. Y eso consolidó su lugar en el relato. El presentador recuerda que no todo gesto público tiene destinatario. A veces es personal, a veces es artístico. A veces es simplemente estético. El problema surge cuando se exige explicación inmediata. La historia no se presenta como resolución. Se presenta como momento. Un momento observado, analizado, comentado, sin ir más allá de lo que se ve, sin inventar respuestas. La pregunta sobre Sembre queda abierta. No porque falte información, sino porque no corresponde cerrarla sin fundamentos, y esa cautela es parte del respeto narrativo. El tatuaje sigue ahí, visible, silencioso, mientras la conversación fluctúa. Esa imagen final resume todo el episodio. Un gesto, una reacción, y muchas interpretaciones. Desde este espacio, el relato se detiene aquí. No avanza hacia suposiciones, no construye certezas, solo registra el impacto, y ese impacto fue real en la audiencia. Así se cierra esta escena, no con conclusiones, sino con atención, porque a veces mirar con cuidado es más importante que explicar de más.